El Leónidas que Esparta intentó borrar para siempre no es solo el héroe inmortalizado en mármol y versiones escolares. Es una figura hecha a medida por una ciudad que necesitaba un símbolo y, al mismo tiempo, tenía la urgencia silenciosa de eliminar testigos. ¿Qué parte de la leyenda es salvación y qué parte fue cálculo frío para proteger un orden que se sostenía sobre la violencia interna? Leónidas aparece en la historia con la capa roja, la lanza alzada y la frase que todos recordamos: la resistencia frente a un ejército numeroso. Pero si apartamos la pátina de gloria y miramos los engranajes que movían Esparta, emergen sombras que suelen quedar fuera de las estatuas. Esparta no era solo una polis guerrera, era una máquina institucional diseñada para reproducir un tipo humano y suprimir todo aquello que amenazara su tallo, la clase de los ilotas. Allí donde la mirada pública ve un sacrificio heroico, la investigación sugiere una política de Estado que explotaba la muerte como herramienta de control. ¿Qué memoria se construyó deliberadamente y cuál fue borrada? Para entender al Leónidas que quedó sin voz, es necesario empezar por entender la ciudad que lo formó. Esparta funcionaba como una fábrica de hombres de guerra. No es metáfora, niños nacían para un sistema. La agollé era el proceso, una educación dura, sistemática, despersonalizadora, que transformaba muchachos en soldados disciplinados, en ejecutores de normas que sobrepasaban la moral individual. La agollé no era entrenamiento, era domesticación. La estructura política reforzaba esa domesticación. Dos reyes heredaban un prestigio ritual, pero el poder real pasaba por manos menos visibles, los éforos y la jerusía. Los éforos, con su capacidad para supervisar y castigar, funcionaban como un contrapeso autoritario. La jerusía, la ancianidad consejo, legitimaba decisiones claves. Juntos, constituían una maquinaria estatal para regular la vida cívica y, más allá, para administrar la población servil, los ilotas. Los ilotas no eran esclavos en el sentido clásico de otras polis, pertenecían a la comunidad espartana como una clase sometida, esencial para la economía agraria de los ciudadanos. Eran explotados, desposeídos y vigilados. Pero además de explotación, existía un componente ritual y punitivo. La criptia, esa institución nocturna de sombras de la que hablan los cronistas y que aparece como práctica en testimonios antiguos, se presentó en su tiempo como una disciplina, pero vista con perspectiva moderna, funciona como un mecanismo de terror estatal. Jóvenes espartanos, también formados en la agollé, eran autorizados o impulsados a cazar, asesinar y silenciar ilotas. Era una manera de domesticar a los futuros ciudadanos mediante la violencia, era, en suma, la creación de verdugos. Hablar de la criptia obliga a separar lo documentado de lo interpretado. Los relatos de los cronistas antiguos, como Heródoto o Plutarco, describen prácticas que combinan ritual y represión. La arqueología moderna aporta indicios, hoyos aislados, distribución anómala de restos humanos, marcas óseas que sugieren episodios de violencia de gran escala. Pero la puerta entre fuente y conclusión es estrecha. Todo número, toda causalidad debe presentarse con cautela. Cuando afirmamos que se practicaron asesinatos sistemáticos, lo hacemos fundados en testimonios y hallazgos interpretados por especialistas. Cuando proponemos cifras, las presentamos como estimación, discutido o según fuentes arqueológicas y literarias. ¿A cuántos ilotas se sometía Esparta cada año? No existe un consenso estricto. Algunas reconstrucciones admiten cifras que llegan a los miles en ciclos prolongados, otras sugieren tasas menores pero continuas. En la narración que hoy reconstruimos se menciona el número de 2100 ilotas como parte de las informaciones disponibles sobre estas prácticas, estimación, pero hay que leerlo con la etiqueta de debate historiográfico discutido. Lo esencial no es tanto la cifra absoluta como la existencia de un patrón. Esparta militarizaba la violencia interior como herramienta demográfica y política. Eso dejó huellas, desapariciones en masa, curas forenses en huesos con señales de trauma, fosas que no coinciden con enterramientos rituales normales según los arqueólogos. Dentro de ese marco, Leónidas no es una anomalía espontánea, es producto y agente. Nació y fue moldeado por la agoge, consiguió la corona en un momento turbulento, la muerte de su medio hermano, Cleómenes, dejó un vacío que su figura llenó. Y como rey, actuó dentro de las limitaciones y expectativas del sistema.
Gorgo, su esposa y sobrina, aparece en los testimonios como presencia significativa, pero su papel en la memoria pública es menor que la del rey. Lo que importa para nuestra tesis no es demonizar a Leónidas convirtiéndolo en único culpable. Se trata de mostrar cómo su figura fue políticamente útil para una ciudad que necesitaba un relato que sellara su cohesión sin exponer las grietas internas. Y así llegamos a Termópilas, no solo un paisaje de valor estratégico, sino una escena en la que se cruzaron cálculo militar, política interna y necesidad de gesto simbólico. El paso de las Termópilas ofrecía una óptica perfecta para el relato. Era estrecho, dramático, fácil de dramatizar. Para una ciudad que necesitaba fabricar ejemplos, nada mejor que un lugar donde pocos podían sostener frente a muchos. Escoger el paso no fue solo una decisión táctica. Desde la óptica de la propaganda y la memoria, la geografía ofrecía la posibilidad de convertir una derrota logística en épica política. ¿Cómo se llegó hasta allí? Las fuentes nos hablan de una campaña monumental dirigida por Jerjes, con contingentes que los relatos antiguos inflaron y que la historiografía moderna revisa con cautela. Las cifras extremas, como estimaciones de cientos de miles o millones en el ejército persa, deben tratarse como relatos de época y exageraciones retóricas. Los estudios actuales reducen esas magnitudes drásticamente y las ubican en rangos más modestos, estimación, pero aún así numéricamente superiores a los defensores griegos. La narrativa tradicional simplifica: unos cuantos espartanos heroicos frente a la marea oriental. La revisión exige introducir variables olvidadas, aliados griegos presentes, contingentes locales y, sobre todo, la presencia, casi siempre omitida en el relato heroico, de los hilotas. Aquí surge otra aritmética, más incómoda. Un ciudadano espartano no era una isla, dependía de una retícula de hilotas para mantener su posición y estilo de vida. Se estima que la proporción de hilotas por espartiata era elevada, según reconstrucciones demográficas, estimación, lo que implica que cualquier movimiento militar de la ciudad llevaba consigo la cuestión de esos cuerpos relegados. En campañas como la de las Termópilas, el sistema gestionó a los hilotas de diferentes maneras. Algunos acompañaron a sus señores como fuerza logística, otros pudieron ser dejados atrás. En ciertos casos, los hilotas se convirtieron en instrumentos, escudos humanos o mano de obra expuesta en primera línea. Todo esto abre un interrogante incómodo. ¿Qué lugar ocuparon los hilotas en la narrativa oficial de la Gran Defensa? Los cronistas cuentan que Leónidas llevó consigo a sus hoplitas. Algunos relatos añaden que aliados de ciudades como Tespias o Tebas estuvieron presentes, y se han conservado nombres de comandantes de pequeños contingentes, que no siempre aparecen en la retórica nacionalista posterior. Los tebanos, por ejemplo, son una presencia contradictoria en la memoria. Se les recuerda a veces como traidores, otras como víctimas. Los tespios, según testimonios, eligieron quedarse y luchar hasta el final. Sus nombres fueron borrados o minimizados por la historiografía dominante, en la medida en que no encajaban en el guión laudatorio espartano. De nuevo, ¿quién conviene que quede en la placa conmemorativa y quién debe desaparecer? La noche anterior a la confrontación reveló la íntima logística del episodio. Las listas de bajas, los movimientos de tropas y las órdenes que se emitieron, muchas de ellas no registradas textualmente, usándose después como material de relato, muestran decisiones que hoy leemos con ojos inquietos. Leónidas rechazó, según las fuentes, ciertas retiradas. No fue necesariamente una fiera entrega a la gloria sin cálculo. Permanecer podía obedecer a razones estratégicas, sí, pero también ofrecía a la ciudad una ocasión para producir un símbolo de sacrificio que neutralizara críticas internas. Permanecer y morir en una posición memorable producía mártires con poder político, una manera de sublimar la violencia interna proyectándola hacia afuera, hacia un enemigo confesado. En la batalla, la matemática se volvió central. Los relatos heroicos repiten la cifra de 300 espartiatas, una cifra simbólica, exacta en su simpleza, frente a hordas innumerables. Los análisis modernos, sin embargo, invitan a matizar. Más allá de los 300 existían contingentes aliados, también estaban las retaguardias y, quizá lo más inquietante, los hilotas que podían haberse expuesto como parte de la operación, sea como carga logística o como carne de cañón. Cuando historiadores y arqueólogos proponen números alternativos para el total de fuerzas griegas y persas, lo hacen con la advertencia de que estamos ante estimaciones imprecisas. Estimación. La diferencia entre mito y reconstrucción no es solo aritmética, es política.
Pero la política de Esparta se desplegó también en el terreno de la memoria. La victoria moral que la ciudad necesitaba tras Termópilas no era la de haber ganado la batalla. La batalla se perdió desde la óptica del control militar. La verdadera victoria era imponer una lectura homogénea de los hechos, héroes electos, sacrificio ejemplar y, por contraste, silenciar cualquier traza que pudiera poner en duda el prestigio colectivo. Eso implicó dos cosas. Por un lado, ensalzar figuras concretas y concentrar la narrativa en ellas. Por otro, dejar en sombra a quienes, por su condición social o su origen, no convenía que aparecieran en los monumentos ni en las ceremonias conmemorativas. La arqueología aporta aquí datos inquietantes. En distintos yacimientos asociados a batallas o masacres de la época se han encontrado fosas que no responden al patrón ritual usual, enterramientos colectivos con evidencias de violencia perimortem, depósitos de armas lejos de tumbas honorables y huesos con mercas compatibles con mutilaciones o golpes repetidos, según arqueología. En algunos casos, las fosas están segregadas, unas que parecen recibir a los héroes con ofrendas y otras donde los restos aparecen abandonados o enterrados apresuradamente. Estas diferencias pueden deberse a múltiples factores, creencias, logística, simple caos de guerra, pero tomadas en conjunto sugieren una política de selección. Unos cuerpos merecían memoria pública, otros el olvido. En la línea de esa política hay indicios de que las necrópolis y los altares no fueron colocados al azar. La inscripción, la estela, la ceremonia pública son actos de poder que definen quién merece memoria. En la posguerra temprana, Esparta y sus aliados ayudaron a consolidar un relato que privilegiaba la figura del rey y de los pocos que encarnaban una virtud propuesta como ejemplar. Esta es la raíz de la tesis central. A la ciudad le convenía borrar a ciertas víctimas, ilotas, aliados desacreditados, incluso nombres incómodos como los de los tespios o de grupos que no podían ser fácilmente integrados en el mito oficial, para fabricar un héroe que, convenientemente, ocultara la complejidad del proceso. Aún así, la evidencia no es monolítica. Existen cronistas que enfatizan la valentía singular de Leónidas, existen tumbas que veneran colectivamente, y existen fuentes que, con distancia temporal, reinterpretan los hechos a favor de diversas agendas. Aquí la prudencia historiográfica obliga a mostrar la pluralidad y a marcar con claridad lo que es relato, lo que es interpretación y lo que resulta de restos materiales. Cuando planteamos la posibilidad de que Esparta buscara borrar testigos, no lo hacemos desde la certeza absoluta, lo hacemos como hipótesis sustentada en convergencias de datos, testimonios literarios que mencionan prácticas de represión, hallazgos arqueológicos que señalan enterramientos irregulares, y una coherencia interna del sistema espartano que hacía psicológica y administrativamente plausible el uso de la violencia como herramienta de control. En la noche que antecede la confrontación mayor, hay gestos que parecen hablar por sí mismos. Algunas fuentes hablan de órdenes verbales a los ilotas para que se mantuvieran en determinadas posiciones, otras sugieren que ciertos contingentes aliados fueron relegados a puestos más expuestos. En la interpretación crítica, estas decisiones pueden leerse como maniobras para proteger el núcleo de ciudadanos mientras se sacrificaban los cuerpos sin prestigio. ¿Fue esto una maniobra consciente de Leónidas o de la oligarquía espartana, o fue un resultado inevitable de la estructura social? La respuesta pertenece al campo del debate, discutido. Lo que sí resulta visible es que cuando la derrota se materializó, la construcción inmediata del relato se centró en unos nombres y en una versión monocromática que borró la complejidad. Mientras la batalla se acercaba, el campamento heleno produjo pequeñas escenas que apenas aparecen en los libros de la escuela. Grupos de aliados reunidos en silencio, ilotas que trabajaban en la logística, juventud espartana ajustando armaduras durante horas. Los testimonios que sobreviven son parciales y a menudo contradictorios. Algunos cronistas antiguos glorifican, otros relativizan, y la arqueología ofrece siempre fragmentos de una verdad más mundana. Restos de comida, huellas de fogatas, fragmentos de equipo militar dispersos que no concuerdan con la épica heroica que más tarde se institucionalizaría. Y entonces vino la traición que la tradición recuerda con nombre propio, Efialtes. Su supuesto señalamiento de un sendero alternativo que permitió a los persas rodear a los defensores es quizá la escena más teatral de toda la narración popular. Pero aquí también hay que detenerse.
¿Fue Efialtes un único traidor con rostro y culpabilidad absoluta, o un símbolo conveniente para explicar una derrota en términos morales y personales? La figura del traidor exime a las estructuras. Si algo sale mal, se culpa a un individuo. Eso alivia a la ciudad de una autocrítica profunda. Los relatos que cargan la culpa sobre Efialtes pueden por tanto funcionar como un mecanismo de despolitización del fracaso. Mientras la batalla se acercaba, el campamento heleno produjo pequeñas escenas que apenas aparecen en los libros de la escuela. Grupos de aliados reunidos en silencio, hilotas que trabajaban en la logística, juventud espartana ajustando armaduras durante horas. Los testimonios que sobreviven son parciales y a menudo contradictorios. Algunos cronistas antiguos glorifican, otros relativizan, y la arqueología ofrece, siempre, fragmentos de una verdad más mundana. Restos de comida, huellas de fogatas, fragmentos de equipo militar dispersos que no concuerdan con la épica heroica que más tarde se institucionalizaría. Y entonces vino la traición que la tradición recuerda con nombre propio, Efialtes. Su supuesto señalamiento de un sendero alternativo que permitió a los persas rodear a los defensores es quizá la escena más teatral de toda la narración popular. Pero aquí también hay que detenerse. ¿Fue Efialtes un único traidor con rostro y culpabilidad absoluta, o un símbolo conveniente para explicar una derrota en términos morales y personales? La figura del traidor exime a las estructuras. Si algo sale mal, se culpa a un individuo. Eso alivia a la ciudad de una autocrítica profunda. Los relatos que cargan la culpa sobre Efialtes pueden por tanto funcionar como un mecanismo de despolitización del fracaso. Al acercarnos al amanecer de los días decisivos, la tensión no es solo militar, es también simbólica. La escena que muchos imaginan, un puñado de héroes sosteniendo la línea hasta que caen, es real en parte. Hubo quienes se quedaron y lucharon hasta sucumbir. Hubo actos de coraje y violencia auténtica. Pero la mirada soberana, la que decide qué se cuenta y qué se esconde, perteneció a quienes enlazaron ese episodio con la necesidad de legitimar un sistema. La pregunta que se impone es esta: ¿se utilizó la muerte de unos pocos para encubrir el destino de muchos? La respuesta no se encuentra en una sola piedra ni en una inscripción. Está fragmentada entre textos tardíos, sondeos arqueológicos y silencios incomprensibles en la memoria pública. Por ejemplo, en excavaciones asociadas a los episodios de la guerra se han hallado zonas con concentraciones de restos humanos que, por su disposición y contexto, parecen corresponder a grupos que fueron eliminados y sepultados de forma apresurada, según arqueología. En algunos casos, marcas de corte o fracturas en los huesos indican violencia no puramente militar, sino punitiva, castigos, asesinatos rituales o eliminación de testigos. Todo esto nos devuelve a la idea de borrado. No solo borrar nombres de estelas, sino borrar cuerpos de la memoria visible. Si al final solo quedan 300 nombres en las conmemoraciones y miles de rostros son olvidados, hay un proceso operativo detrás. La maquinaria estatal que definía honor, ciudadanía y muerte ejerció entonces un poder de selección sobre la memoria histórica. Leónidas fue la pieza idónea para ese ensamblaje: rey, caído, símbolo. Pero también hubo otros que cayeron y que no merecieron estatuas. Hubo hilotas enterrados en fosas anónimas y aliodos cuyos nombres se perdieron en las sombras de la conmemoración. Hasta aquí, la historia que solemos narrar ha sido contada desde el lado amable del mito. Nuestra reconstrucción pretende abrir la caja negra y mostrar engranajes. La Agogé como fábrica, la Criptia como dispositivo de terror, la Jerusía y los éforos como operadores, y la decisión de mantenerse en el paso como acto con múltiples lecturas, entre ellas la posibilidad de producir un mártir útil. A medida que las fuentes se encadenan, la versión que parece consolidarse es la de una ciudad que, ante la derrota, priorizó la preservación de un relato, llevar la violencia interna al silencio y convertir la derrota en un símbolo. Pero no todo está dicho. El relato mantiene fisuras que apenas hemos comenzado a abrir. Las fosas que aparecen en las excavaciones, las diferencias en las prácticas funerarias, el volumen y la identidad real de los contingentes, y la contradicción entre la política de gloria y la economía que dependía de la explotación. Termópilas fue, en suma, un punto de confluencia entre guerra exterior y represión interior. Y en ese cruce, cierto Leónidas sobresalió, porque fue necesario que sobresaliera, y porque convenía a quienes gobernaban que otros no sobresalieran. Si esta historia comienza como una denuncia, conviene no dejarse arrastrar por la simplicidad. Lo que proponemos es más bien una invitación crítica.
Mirar el pasado con la suspicacia del arqueólogo y la empatía del historiador que reconoce rostros detrás de los restos. Preguntarse quién se beneficia de una memoria selectiva y quién paga el precio real de esos relatos. Si esta mirada te intriga y quieres seguir desenterrando mitos con nosotros, suscríbete. Hay más capas por remover, más fosas que leer y más nombres que restituir. La campaña continúa. El primer choque ya ha tenido lugar. Los aliados han sido incorporados en la línea. Las primeras bajas se cuentan, y con ellas aparecen las primeras decisiones que después explicarían el guión oficial. Se inicia ahora la secuencia de los días, donde el ritmo de la batalla, los gestos pequeños y las órdenes en murmullos van a determinar no solo quién vive o muere, sino quién será recordado. Entre esas órdenes, una en particular alterará el destino de muchos, la gestión de los ilotas en la retaguardia y la manera en que la ciudad decidió tratarlos ante la proximidad de la aniquilación. Queda en pie una pregunta que volverá a aparecer con insistencia. En el acto de defender la patria, ¿a quién se ofreció realmente el sacrificio? La respuesta se juega no solo en el campo de batalla, sino en los actos de memoria que vendrían después, las inscripciones, los poemas, las ceremonias y las decisiones, a veces perentorias, a veces invisibles, sobre qué cuerpos merecían ser nombrados y cuáles debían quedar en la oscuridad. La batalla diaria se despliega con su rigurosidad, formación, choque, retirada, repliegue. Las fuentes describen maniobras precisas, la arqueología marca huellas que la narrativa heroica no puede explicar por completo. Entre una carga y otra se producen escenas que los cronistas no siempre relatan con detalle, ejecuciones sumarias de capturados, desapariciones nocturnas y lo que algunos investigadores interpretan como asesinatos dirigidos para evitar que determinados testigos contaran lo que realmente había pasado. Estas acciones se inscriben, según algunos estudios, en la continuidad de prácticas internas que ya hemos nombrado, la criptia, la gestión punitiva de la población subordinada y que, en contextos de guerra, se radicalizaban. A partir de este punto, la narración se vuelve más íntima y más áspera. Veremos a hombres exhaustos, a los aliados que discuten posiciones con los líderes espartanos y a los ilotas en su condición ambivalente, a la vez indispensables y prescindibles. Veremos decisiones que no dejan exclusivamente en la arena militar, sino que tienen consecuencias que exceden el tiempo de la batalla, la construcción de memoriales, la selección de nombres, la dirección de la culpa. La batalla diaria se despliega con su rigurosidad, formación, choque, retirada, repliegue. Las fuentes describen maniobras precisas, la arqueología marca huellas que la narrativa heroica no puede explicar por completo. Entre una carga y otra se producen escenas que los cronistas no siempre relatan con detalle, ejecuciones sumarias de capturados, desapariciones nocturnas y lo que algunos investigadores interpretan como asesinatos dirigidos para evitar que determinados testigos contaran lo que realmente había pasado. Estas acciones se inscriben, según algunos estudios, en la continuidad de prácticas internas que ya hemos nombrado, la criptia, la gestión punitiva de la población subordinada y que, en contextos de guerra, se radicalizaban. A partir de este punto, la narración se vuelve más íntima y más áspera. Veremos a hombres exhaustos, a los aliados que discuten posiciones con los líderes espartanos y a los ilotas en su condición ambivalente, a la vez indispensables y prescindibles. Veremos decisiones que no dejan exclusivamente en la arena militar, sino que tienen consecuencias que exceden el tiempo de la batalla, la construcción de memoriales, la selección de nombres, la dirección de la culpa. Y veremos cómo, cuando las trompetas se callen, el relato público tenderá ya a un molde. El molde que convino a la ciudad que deseaba escribirse a sí misma como piedra angular de la virtud helénica, ocultando al mismo tiempo las manos que la mantenían en pie. Es en este cruce donde la memoria se vuelve arma. Y es ahí donde el Leónidas que Esparta intentó borrar emerge en la sombra. No como un villano unidimensional, sino como la pieza de un mecanismo cuyo propósito último fue preservar un orden a costa de silenciar a quienes lo sostenían. La historia próxima que vendrá no solo relatará la caída física, sino la confección del mártir, la administración del duelo público y la estrategia de olvido que permitió que ciertos rostros desaparecieran de las placas conmemorativas. Pero antes de abrir la caja definitiva de cómo se construyó el mito, debemos detenernos en los indicios laterales,
Las fosas, las marcas en los huesos, los patrones de enterramiento. Son esas evidencias las que sostienen la lectura crítica y que nos permiten afirmar, con cautela, que no todos los cuerpos fueron tratados por igual. En ciertas excavaciones asociadas a la región de la batalla, los investigadores han identificado agrupaciones de restos que podrían corresponder a víctimas cuyos enterramientos no recibieron ninguna honra ritual, según arqueología. En otros lugares, estelas y monumentos recuerdan solo a unos pocos. La distancia entre ambos registros, el físico y el conmemorativo, da forma a la tesis central, un borrado intencional, o al menos funcional, de una porción significativa de víctimas. A partir de ahí, la trama histórica se bifurca. Por un lado, la experiencia inmediata de la batalla, con sus decisiones tácticas; por otro, la posbatalla como escena de construcción simbólica. La convicción de la ciudad de que necesitaba héroes limpiaba la posibilidad de examinar sus propias contradicciones. Si en el fragor de la lucha se sacrificaron cuerpos de auxiliares o se dejaron morir hilotas en la retaguardia, la posbatalla pidió silencio. El proceso de silencio fue material y discursivo. Fosas anónimas y monumentos selectivos trabajaron juntos para producir una memoria con huecos. Ahora que hemos puesto en marcha las piezas, la formación de Leónidas, la estructura espartana, la criptia, la aritmética de la batalla y los primeros indicios arqueológicos, nos acercamos a los días decisivos. En las próximas escenas veremos cómo decisiones puntuales, órdenes secretas, movimientos nocturnos, la defensa a ultranza de posiciones, confluyen en una secuencia que transformará la derrota en mito. Veremos también la manera en que la ciudad empieza a narrar la tragedia y a seleccionar qué se permite recordar. Comenta a León Sombrío si esta revisión te ha hecho mirar Termópilas con otros ojos y comparte este video con quien aún cree que la historia solo tiene una cara. La madrugada se volvió una coraza de niebla y trabajo, hombres ajustando protecciones, aliados repasando alianzas y los hilotas cumpliendo órdenes que nadie escribiría en una placa. Los cronistas que nos llegaron no suelen detenerse en esos detalles, prefieren la escena heroica, el gesto decisivo. Pero la evidencia que procuramos leer con lupa nos obliga a mirar las migas, las cadenas que conectan lo cotidiano con la decisión final. Esa noche, más allá de la retórica, se tomaron decisiones prácticas sobre quién quedaría a proteger material, quién estaría en primera línea y quién, simplemente, sería prescindible. Al amanecer, los persas lanzaron la primera ola. Fue un ensayo de fuerza, un tanteo que las fuentes describen como repetidas oleadas que chocaban contra el paso. Para los espartiatas, la táctica funcionaba. El terreno estrecho reducía la ventaja numérica enemiga y permitía el empleo eficaz de la falange. Pero la táctica no borraba la estructura social detrás de esa falange. Cada uno de esos hoplitas caminaba con su propio entramado de dependencia, familias, propiedades y lotas. La guerra no dejaba a nadie afuera de la economía de la ciudad. Las crónicas señalan, con la solemnidad del relato, cargas tras cargas, escudos que se inclinan, lanzas que se rompen. En medio de ello, los auxiliares hombres de Tespias y algunos tebanos aparecen y desaparecen de las narraciones públicas posteriores. Según testimonios conservados, según fuentes, los tespios eligieron quedarse. Su sacrificio fue real, pero en los monumentos que más tarde se erigieron, sus nombres aparecieron cada vez menos. ¿Por qué? Porque la construcción del héroe conveniente reclamaba una simplificación. Héroes puros frente a la barbarie. Las complejidades, alidos, órdenes contradictorias, miembros de otras polis que aportaron sangre, eran ruidos que interferían con la melodía oficial. En los intervalos entre choques ocurrieron hechos que las inscripciones omiten. Interrogatorios sumarios, ejecuciones por razones que iban de la disciplina a la limpieza de testigos. Algunas fuentes tardías aluden a capturados que nunca volvieron a verse, a auxiliares que desaparecieron después de ser ubicados en posiciones peligrosas. Las excavaciones que han buscado restos de aquellos días muestran en algunos pozos restos con señales que se aproximan más a actos punitivos que a heridas de batalla, cortes repetidas, fracturas contusas en contextos no compatibles con un combate frontal, según arqueología. Discutido. No podemos afirmar que cada indicador sea prueba definitiva de una política de eliminación sistemática, pero la acumulación de huellas compone un patrón que merece ser interrogado.
Los persas cambiaron de táctica. En lugar de seguir chocando de frente, sus exploradores intentaron buscar rutas alternativas. Aquí aparece la figura que el mito inmortalizó como traidor, Efialtes. Los relatos que nos han llegado cuentan que, por un sendero poco conocido, se abrió la posibilidad de rodear la posición helena. La historia del traidor es funcional, víctimas, un chivo expiatorio y la moral compuesta. ¿Fue Efialtes un individuo que vendió la posición por motivos personales o un símbolo útil para canalizar la culpabilidad colectiva? La respuesta queda entre la historia moral y la pragmática. Culpar al traidor evita mirar el interior de la casa. Cuando los persas consiguieron flanquear la defensa, las cosas se precipitaron. Leónidas, según las fuentes, ordenó que la mayoría del contingente griego se retirara, permitiendo que una guardia reducida, incluida su guarda personal y algunos aliados, se quedara para cubrir la retirada. Esa decisión es vital para nuestra lectura crítica. Permanecer y morir puede ser leído como sacrificio épico, pero también como un acto que produce un mártir, cuya muerte sirve a una causa mayor. Permanecer no fue necesariamente igual a negarse a salvar vidas. Pudo también ser escogido porque, una vez que la retirada fue posible, el sacrificio de unos pocos producía efectos políticos de largo alcance. En la última jornada de combate, los relatos describen un combate cuerpo a cuerpo, horas de resistencia, esfuerzos de contención y finalmente la caída. Lo que las fuentes describen con emoción, la caída del rey en el centro, convive con otras pistas más duras. La presencia de hilotas en las líneas de apoyo que no aparecen en las lápidas. Auxiliares convertidos en escudos humanos por la necesidad de proteger al núcleo ciudadano y decisiones de mando sobre quién debía exponerse más. Estas imágenes no son alegorías, son comportamientos que los sistemas estratificados reproducen en crisis. Tras la derrota, empezó la ingeniería del recuerdo. Según ciertos relatos antiguos, Heródoto, Plutarco, entre otros, señalados aquí como testimonios, el rey fue objeto de un tratamiento simbólico. Las versiones antiguas varían, algunos dicen que los persas despojaron los cuerpos, otros que hubo profanaciones públicas, otros aún sostienen que los restos fueron recuperados y honrados por los suyos más tarde. La fragmentación de relatos obliga a la prudencia. Lo que sí se puede afirmar con cuidado es que la iconografía que se construyó alrededor de la figura del rey se ocupó de elevar su imagen por encima de la controversia. La veneración a un líder caído ofrecía a Esparta un relato fundacional que neutralizaba otras preguntas incómodas. La arqueología, de nuevo, ofrece sombras que contrastan con las estelas. En zonas vinculadas al conflicto, se han documentado depósitos de restos que no siguen la lógica de un enterramiento honorífico. Fosas colectivas sin inscripción, acolchados sobre huesos que muestran manipulación, ausencia de objetos de valor entre los restos, indicios de enterramientos apresurados según arqueología, discutido. Cuando eso se contrasta con lugares donde se levantaron monumentos y se consagraron tumbas con ceremonias públicas, la brecha es nítida. La memoria pública cubrió con mármol y verso a algunos y a otros los dejó en la oscuridad del terreno. Hay algo más cáustico aún, la circulación posterior de relatos que borraron deliberadamente a ciertos protagonistas. Nombres y cuerpos que, en el fragor de la posguerra, no convenían a la lectura oficial, fueron minimizados. Los tespios que se mantuvieron, por ejemplo, fueron en algunas fuentes reducidos a figuras heroicas marginales. Los hilotas, cuando se mencionan, aparecen con una generalidad que niega sus individualidades. Esta economía de la memoria funcionó en dos niveles: material, enterramientos, estelas, lugares de culto, y discursivo, poemas, crónicas, omisiones. Esparta, así, practicó una doble selección: quién merecía piedra y quién debía necesitar tierra anónima. Pero la maquineria no quedó indemne. La instrumentalización de la muerte salió con un coste. Al privilegiar una memoria que ocultaba la dependencia económica y social, la ciudad minó parte de su propia base. Las generaciones siguientes de espartiatas vieron cada vez más difícil sostener una máquina de guerra que exigía población, mano de obra y un sistema demográfico que se resquebrajaba.
Los historiadores modernos señalan una tendencia al estancamiento demográfico y a la pérdida progresiva de ciudadanos capaces de sostener las obligaciones militares. Estimación, discutido. En un sistema que se apoyaba en un segmento subyugado, los ilotas, mantener un mito que negaba esa realidad no resuelve las contradicciones, las profundiza. Las revueltas y las tensiones internas no tardaron en aparecer en el horizonte de la polis. Si durante la guerra se practicaron medidas de represión intensivas, la paz puso en evidencia la fragilidad del pacto. Una minoría que mandaba una mayoría servil y que no podía reproducirse aisladamente. Además, la pérdida de población masculina en conflictos exteriores, incluidos los de la hegemonía espartana, aumentó la presión interna por mano de obra y recursos. Con el tiempo, y según interpretaciones historiográficas, discutido, la acumulación de estas tensiones contribuyó al declive de la capacidad espartana de imponer su modelo de manera indefinida. Regresando a la narrativa inmediata de Termópilas, hay una escena cotidiana que la épica nunca celebra: la retirada de los cuerpos. Después de la batalla, hubo intentos de recuperar restos, de localizarlos, de registrar quién había caído. Algunas de esas operaciones se contaron como actos de reparación, otras fueron omisiones calculadas. La historiografía sugiere que en la reconstrucción de la memoria se eligieron los cuerpos y los nombres que mejor servían al relato. Los demás permanecieron en fosas sin identificar. Ese procedimiento no es un accidente de la historia, es la práctica política de seleccionar memorias. Las consecuencias para la percepción pública fueron profundas y duraderas. Un mito forjado con piezas seleccionadas devino en escuela, en poema, en estatuas y en una narrativa que cruzó siglos. La figura del rey estoico, atravesado por la gloria, se impuso y se olvidaron, por obra u omisión, los testimonios discordantes. Cuando más tarde las voces libres intentaron recuperar nombres o señalar contradicciones, se encontraron con un marco preexistente, difícil de perforar. El heroísmo cerrado en mármol y poema se convertía en filtro para la investigación misma. No obstante, la historia nunca se cierra completamente. La arqueología moderna, la lectura crítica de cronistas y la voluntad de reinstaurar los olvidados han abierto en los últimos 2 siglos un trabajo de desentierro no solo físico sino semántico. Los investigadores han reexaminado piezas, han fechado contextos, han estudiado marcas en los huesos y la distribución de los restos con técnicas que Heródoto y Plutarco no pudieron imaginar. Con prudencia metodológica se han propuesto reconstituir quiénes fueron realmente los combatientes, cómo se movieron las fuerzas y cuál fue la gestión de las poblaciones subalternas, según arqueología, discutido. Este proceso de reedición no busca demoler héroes por placer, busca ampliar el marco de lo que cabe recordar. Recordar a Leónidas no es necesariamente incompatible con recordar a los tespios, a los auxiliares o a los ilotas. La pregunta que planteamos es otra: ¿a quién convino el silencio y por qué? La hipótesis que desplegamos sostiene que la construcción del mártir fue funcional a una ciudad que no quería poner en escena sus contradicciones internas. Por eso, el Leónidas que Esparta intentó borrar no es solo una figura oculta, es el símbolo de una operación política de selección de memoria. Pero, ¿cómo debería leerse esa selección hoy? ¿Debemos tirar abajo estatuas y negar el valor de los actos individuales? No. La intención aquí es más modesta y más radical a la vez: reinstaurar complejidad. Aceptar que en Termópilas hubo coraje genuino y, al mismo tiempo, prácticas que hoy calificamos como represión interna. Aceptar que la hijo de la polis puede ser héroe y, simultáneamente, ejecutor de políticas que hoy discutimos ética y académicamente. Mantener ambas verdades sin reducir una a la otra es una tarea historiográfica y moral. En ese sentido, la recuperación de nombres, la lectura de fosas y la recuperación de relatos periféricos, tales como las historias de tespios, tebanos y de los propios ilotas, funcionan como actos de justicia simbólica. No buscan atribuir todo a un complot único, buscan mostrar que las grandes narrativas frecuentemente se construyen a partir de silencios. Todo sistema que monopoliza la memoria decide, por omisión o acción, qué se convierte en piedra y qué se guarda para el abandono. La política del olvido también tiene un correlato en los ritos, conmemoraciones, cultos y liturgias que celebran a los caídos. ¿A quiénes consagran esas ceremonias? ¿Quiénes quedaron excluidos de la liturgia pública? Esas ausencias son menos visibles que las lápidas, pero no menos efectivas.
Una ceremonia que nombra a unos y no a otros participa de la misma operación de borrado que un enterramiento anónimo. Y esa es la maquinaria que describimos: memoria pública diseñada, memoria privada desplazada. Al cerrar el episodio de Termópilas desde esta óptica crítica, cabe traer una última reflexión sobre la representación del poder. Los reyes, los consejos y las instituciones espartanas, los éforos, la jerusía, no operaban en abstracto. Sus decisiones tenían consecuencias concretas sobre la vida y la muerte de familias enteras. Cuando se selecciona qué recordar, se está escribiendo la política futura. Un mito victorioso no solo celebra, crea modelos. Y si ese modelo se funda en esconder los cimientos que lo sostienen, tarde o temprano la fragilidad de la estructura se hace evidente. Entonces, volvamos a la pregunta con la que abrimos: ¿qué parte de la gloria era salvación y qué parte cálculo para silenciar? La respuesta no es única ni simple. La evidencia remite a una mezcla: actos de valentía genuina conviviendo con decisiones instrumentales. Mártires reales, cuyo recuerdo fue explotado para legitimar una ciudad que necesitaba conservar un estatus construido sobre una población subordinada. Esparta necesitó héroes para ocultar socios incómodos. Eligió piezas para su monumento y, en esa selección, dejó fuera miles de rostros. Esos rostros son hoy el objeto de una historia que intenta restituirlos. Si hay una lección que podemos extraer para nuestro presente, es la siguiente: la memoria colectiva no es natural, se fabrica. Monumentos, estelas, relatos escolares y conmemoraciones públicas configuran lo que las futuras generaciones entenderán por virtud y por sacrificio. Comprender que detrás de una estatua puede haber miles de ausencias no es debilitar la historia, es enriquecerla. Significa abrir espacios para preguntas incómodas. ¿Quiénes sostienen nuestra comodidad? ¿Qué voces fueron silenciadas para que un relato fuera posible? Al final, el Leónidas que Esparta intentó borrar para siempre reaparece no solo como figura histórica, sino como símbolo de algo que atraviesa muchas épocas: la voluntad de los poderes por construir relatos que sirvan a su continuidad. Reconstruir esa figura significa nombrar ausencias, leer huesos y reconocer nombres que la lápida no quiso aceptar. No se trata de demonizar sin matiz, se trata de recuperar la complejidad humana que acompaña cada decisión de guerra y cada acto de memoria. Si esta reconstrucción te ha hecho mirar Termópilas con otros ojos, si la noción de héroe te resulta ahora más compleja, te invito a actuar. Comparte este video y comenta León Sombrío para que podamos seguir restituyendo nombres y cuestionando los mitos que se presentan como verdades inmutables. La historia es más ancha que las estatuas. Merece que la escarbemos juntos.